¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de Dossier Popular, una mirada profunda de nuestra realidad, hoy con una temática que nos atraviesa nuevamente como sociedad, algo que viene emergiendo nuevamente y profundizándose, que tiene que ver con los agrotóxicos. ¿Cómo te va, Germán? Bien, Ale, ¿cómo estás? Efectivamente, hoy en el Dossier Popular de hoy, esta sexta edición ya de Dossier Popular. Pasa el tiempo rápido. Pasa el tiempo rápido. Vamos a estar charlando un poquito de distintos procesos que tienen que ver con cómo va impactando este aspecto particular, pero que tiñe en general todo el modelo productivo en la Argentina y que tiene que ver con la contaminación, que tiene que ver con los agrotóxicos y distintos procesos que se van dando en diferentes puntos de la provincia. Para eso, como cada semana, tenemos invitados con los que vamos a estar charlando en un ratito. Si te parece, arrancamos con el informe del Dossier Popular del día de hoy. Mientras que desde las altas esferas del gobierno nacional se repite que no hay pruebas de que el glifosato sea nocivo, y funcionarios como el ahora secretario de Ciencia, Lino Barañao, aseguran que es como agua con sal, una reciente recopilación de investigaciones científicas titulada Antología Toxicológica del Glifosato da cuenta de 830 trabajos académicos de Argentina y del exterior que aseguran que existe un vínculo entre el químico y el cáncer, las malformaciones, intoxicaciones y abortos espontáneos, entre otras afecciones. En Argentina se aplica el glifosato en más de 28 millones de hectáreas, más de 200 millones de litros por año. Los campos de soja, maíz y algodón son rociados con el herbicida para que nada crezca salvo los transgénicos. También se utilizan cítricos, frutales de pepita como la manzana, la pera o el membrillo, vid, yerba mate, girasol, pinos y trigo. A partir del avance transgénico, aumentó el uso del glifosato, desarrollado y comercializado por Monsanto desde la década del 70, que a partir de la adquisición por parte de la multinacional alemana Bayer cambiaría de nombre. Si bien el debate no es nuevo y tiene tras de sí una larga lucha protagonizada por los pueblos fumigados, a fines de julio de este año, en un hecho inédito, 4 ministros del gobierno nacional presentaron medidas que favorecen el uso masivo de los cuestionados agroquímicos. Avanzaron en línea con los pedidos de las empresas y propusieron que no haya distancias mínimas para fumigar con glifosato, 2,4-D, atracina y otros agrotóxicos. La misma semana, en Estados Unidos, el granjero Dewan Johnson ganó un juicio contra Monsanto en el cual acusa a la empresa de actuar con malicia ante el ocultamiento de los efectos cancerígenos del glifosato. En nuestra provincia, el debate tiene un nuevo capítulo en el ámbito legislativo, donde se debaten varios proyectos en medio de acusaciones cruzadas sobre retrasos y frenos al tratamiento de los proyectos, algunos de los cuales plantean eliminar las fumigaciones aéreas y limitar las terrestres a 1.500 metros de los poblados. Hoy, en Dossier Popular, los pueblos fumigados. Los pueblos fumigados, que son muchos en la provincia, en el país, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Buenos Aires, como ejes de un modelo productivo contaminante, extractivista y que aparte ha avanzado con la frontera sojera en una migración interna, generando una migración interna descomunal. Y estamos con los invitados que hemos elegido para que nos acompañen. Hoy tenemos de invitado a Luis Cuello, de Vecinos Autoconvocados contra la Contaminación Agrotóxica, y a Daniel Romano, miembro de la campaña Paren de Fumigarnos. En homenaje a Fabián Tomasi, queremos hacer este programa, ¿no? Recordar la memoria de Fabián, un luchador incesante sobre una temática que lamentablemente le costó la vida, ¿no? Luis, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Muchas gracias por la invitación. Bueno, estás llevando adelante ya hace un tiempo una importante investigación y un avance, si se puede decir, ¿no?, a través de la conciencia en lo que tienen que ver los hilos, ¿no?, del acceso sur y una contaminación con el vuelo de las cascarillas, el espelar de soja, que ha generado, digamos, una alerta importante en la comunidad educativa, en los vecinos y en gran parte de esa parte de Rosario, ¿no? Sí, soy parte de un colectivo de vecinos que empezamos a movernos hace 2 años y medio, 3 años, alrededor de la problemática de los hilos que están ubicados en el acceso sur y Avenida Uriburu, entre Uriburu y Ayolas. Bueno, ahí hay nada más ni nada menos que 180 tubos, 180 silos, 2 muelles. Según la propia empresa pueden llegar a cargar 230.000 toneladas de cereal por día. Claro. O sea, es una monstruosidad. Y, bueno, cuando se produce la carga, que además varía de acuerdo en la época del año, si están ejecutando la cosecha, por ejemplo, estos días no hubo gran movimiento porque probablemente las grandes empresas han retenido el cereal especulando un poquitito, ¿no? En vez de venderlo a 23,
Esperar que levante un poquito. Claro. Y quizás esperen un poquitito más, ¿no? Bueno, eso genera vuelo de cascarilla, polvillo. Hay porteros en las escuelas vecinas que barren diariamente cascarilla. Y lo que pasa es que uno tiene que llamar la atención que no solamente la cascarilla, si lo que huele es la cascarilla, que tiene un volumen, un peso, imagínate el polvillo, que es totalmente intangible, y además no solamente es el polvillo, sino que ese polvillo está contaminado con agrotóxicos, con veneno. Por ejemplo, un análisis que hizo la Universidad de Córdoba junto con la Universidad de La Plata en Montemaíz en el 2014, han hecho un análisis, pues también hay silos dentro del pueblo de Montemaíz, un análisis de esas cascarillas y encontraron 10 tipos de venenos distintos. El predominante era el glifosato, pero tenía AMPA, bueno, 10 venenos completos. Bueno, venimos moviéndonos en ese sentido y yo escuchaba, veía el informe, interesante informe. ¿Cuál es la ubicación de las autoridades en todo esto? De los gobiernos, Eso iba a preguntar y aprovecho también, Daniel lo convocamos pensando un poco más en lo que sucede en los pueblos por fuera de las grandes ciudades con la campaña Paren de Fumigar, pero aprovechando, digo, también en algún momento en la ciudad de San Lorenzo fueron protagonistas con la Asamblea Sanlorencina de una lucha similar a la que lleva adelante Luis. Digo, ¿cómo son las ordenanzas en ese sentido? La posibilidad de que exista, ¿por qué existen esos depósitos, esos silos adentro de las ciudades? Digo, en aquel momento la pelea era con ACA en San Lorenzo. Sí, lo que pasa que esta es una historia que viene de lejos, ¿no? En el 2007, por la problemática esta de las enfermedades y los problemas que traían, hubo un proyecto de ley que estaba para poner en vigencia en el 2007, y fue vetado apenas asumió por Wiener, o sea que ya esta problemática estaba presente hace mucho tiempo atrás. El doctor Páramo, en fines de los 90, hizo sacar los hilos de dentro de Malabrigo, por ejemplo, porque tenía 1000% más chicos con malformaciones en referencia a Santa Fe y la cifra que él manejaba en el Iturralde Santa Fe, ¿no? Y bueno, eso se ha dado acá en Rosario, en Islas Malvinas, a fines del 2000 también. Claro. O sea, una problemática que viene de bastante lejos, pero que no tiene marco regulatorio a nivel provincial. Entonces, bueno, la idea que tiró Wiener en el veto es que la autonomía se la daba a los municipios y comunas, que son los que deberían tener el uso del suelo y decidir el lugar y la ubicación. Pero bueno, en las 361 localidades que hay en Santa Fe hay mucha presión, digamos, de estos intereses, y muchas veces, a veces una cooperadora de la escuela está uno de los productores, claro, o el propio intendente, entonces sí, hay incluso la contradicción que se presenta con las fuentes laborales, claro, ¿no? Muchas veces se pone en discusión podemos charlar tensión, podemos ¿no? charlar sobre ese claro, ese tema también. Por ejemplo, para darte un ejemplo, siempre, coincidiendo con Daniel, hay que marcar, fue una ley aprobada por la legislatura provincial que prohibía la instalación de silos en los centros urbanos. Eso fue vetado por el entonces gobernador Wiener. Fue vetado. Claro, lo cual es toda una demostración. Seguro. Y aparte hablar de autonomía en municipios o comunas donde la presión es mucho más grande, ¿no? Sí, a ver, yo en ese sentido, con un matiz, yo no sé si el problema es las presiones, porque el problema no es el lobby. El problema es, como está planteado ahí bien en el informe, es decir, hoy la producción agroindustrial a base de veneno es el corazón del sistema capitalista en este país. Es decir, cada vez que lo vemos al presidente dice, y estamos jodidos porque hubo sequía. El punto de retención es, o sea, quién se queda con la renta agraria es un punto de debate permanente. Entonces, no es tanto el problema del lobby como que es el problema que quienes nos gobiernan, y esto tenemos que hablar y ser sinceros, no solamente del gobierno nacional que está llevando esto a límites increíbles, claro, insospechados, sí. Esa reunión de los 4 ministros, sí, ¿no? Sí. El rol de Brarañao, pero Brarañao fue también funcionario del gobierno kirchnerista, y también tenemos que decir que durante el gobierno kirchnerista no hubo ninguna mengua en esta producción, sino todo lo contrario, hubo una extensión increíble de las fronteras agrícolas, desmontando, por ejemplo, como en Salta, desmontando monte, lo cual provocó después inundaciones, una serie de cosas. Y esta es una historia que viene desde el 96, cuando el ahora candidato a presidente,
Felipe Solá autorice en un mecanismo express la utilización de transgénicos y la utilización de glifosato. Lo mismo tenemos en la provincia. Es decir, lo mismo tenemos en la provincia. O sea, el gobernador Lifchit es quien abre anualmente el remate de la soja en la Bolsa de Comercio. Seguro. El gobernador Lifchit es el que va con Dietrich a inaugurar la terminal portuaria en Timbúes, y donde Dietrich dice que ojalá, que cuántos países nos envidian eso. El gobernador Lifchit es el que inauguró un segundo muelle en el barrio donde vivo yo y en los hilos que hacemos referencia. Y para dar además un ejemplo, nosotros hace ya 5 meses presentamos cerca de 1000 firmas, un poco más de 1000 firmas, y con un petitorio en el Ministerio de Medio Ambiente de la provincia. Bueno, en primer lugar, hace 5 meses todavía estamos esperando que nos digan algo, claro. Pero lo esencial es que nosotros en el petitorio le pedimos que nos den, por un lado, los registros de los dispensarios públicos para efectivamente poder corroborar si eso genera o no genera afección a la salud, cosa que estamos casi convencidos, pero bueno, nosotros no tenemos otro mecanismo más que eso. Y le pedimos que nos den el análisis que tiene la provincia sobre el contenido de la cascarilla, y nos miran como si fuéramos bichos de otro pozo. O sea, cuando hay una cuestión que se debate nacionalmente, que es el problema del glifosato y los agrotóxicos y las consecuencias que tiene, el Ministerio de Medio Ambiente no tienen la más mínima interés en saber si... Y una cosa es que te rocíen con agua bendita y otra cosa es que te rocíen con ácido. Bueno. Entonces, yo digo, acá hay una complicidad absoluta de los gobiernos porque están totalmente imbricados en este tipo de producción. Y eso, Daniel, se ha transformado también en un punto de encuentro en los distintos pueblos y comunas de la provincia de Santa Fe, ¿no? Digo, pensando que como está ahí, digo, ha generado la misma respuesta en muchos pueblos y un poco de eso tiene que ver la campaña Paren de Fumigarnos. Sí, en realidad, digamos, me hizo acordar, Luis, que si pierde estado parlamentario el paquete de leyes actuales, sería por 4ª vez. Claro. Y la vez anterior se ingresaron 30.000 firmas pidiendo de que se apruebe la ley. Hoy un paquete son 3 leyes. La ley, la que, digamos, se modifica la ley 11.1273, mal llamada de fitosanitario, que es de agroquímicos, donde se piden zonas de resguardo como en San Luis para hacer agroecología, donde se pide que no se vendan estos productos sin receta, donde se pide que se prohíba la aérea, donde se pide que no se fumiguen en tránsito, entre otras cosas, y que los bidones sean retornables. Porque imaginen 400 millones de litros todos los años en bidones de 20, desparramados por la geografía, que no se pueden descontaminar. Entonces la idea es que mientras se modifica el modelo y hay un modelo sustentable, porque hay 4 millones de hectáreas que son sin químicos en este país, ¿no? No es que estamos inventando algo. Esos bidones, por lo menos que no gasten petróleo y que no contaminen, porque son 400 millones de todos los años en bidones. Ese es un tema. Y pensemos que el 80% de las tierras cultivables en Argentina son transgénicas. Es un verdadero experimento a cielo abierto que pasó desde Argentina, pasó a Uruguay, pasó a Paraguay, pasó a Bolivia y pasó a Brasil, que no los querían y que realmente pasó por la presión de los propios argentinos, ¿no? Bueno, ahora se están haciendo una serie de asambleas en localidades para ver cómo se sigue, para pedirle digamos, exigir que salga de la comisión, se le dé dictamen y de una vez por todas tengamos ley, ¿no? Son la que modifica la ley de agroquímicos, una que fomenta la agroecología y la otra es la que dice que los hilos deberían estar fuera de la zona de resguardo, o sea, una distancia prudencial. Un detalle, digo, que me parece interesante para pensar es la cuestión de la agroecología, porque también, así como se contradice a veces o se pone en tensión la idea del trabajo y la contaminación, como se discutía, por ejemplo, en Villa Constitución, donde era, bueno, si quieren trabajo tiene que ser con contaminación. Claro. Digo, es lo que se plantea. El otro tema es la idea de que no se puede producir o que no es rentable producir sin este modelo de agroquímicos, y es interesante para eso la experiencia que vamos a contar ahora. Sí, Jeremías Chauque y todo el desvío La Raíz, ahí en desvío Orijón, muy cerquita de Corondas, lindero al río Coronda, donde hay una importante demostración que volviendo a la memoria ancestral, el cultivo de la tierra, se puede producir, y lo presentamos.
Mi nombre es Jeremías Chauque, soy parte de Desvío a la Raíz, Agricultura Ancestral. Somos una organización colectiva que desde el campo y la ciudad nos hemos propuesto rebrotar todo aquello que la palabra campo encierra. Cuando hablamos de campo hablamos de memoria, hablamos de cultura, de identidad, por sobre todas las cosas, ¿no? Entonces, un modelo productivo que no respeta este sonido a monte, que no respeta la madre tierra, que no respeta la vida en la tierra, simplemente es una pobre forma de ganar plata a cuesta de la salud y la soberanía de nuestros pueblos. Desde Desvío a la Raíz estamos comprometidos y comprometidas en rebrotar la voz sabia de los abuelos y abuelas que en el campo todavía están ahí esperándonos para darnos esas respuestas antiguas, para comprender este presente y por sobre todo modificarlo. Desvío a la Raíz es esa posibilidad que nos permite poder volver a tener el canto de los pájaros en nuestras huertas, poder de nuevo tener la semilla en la mano, poder de nuevo elegir qué tipo de modelos productivos queremos para nuestros pueblos, modelos productivos donde se respeta. Bueno, está ahí una demostración cabal de que se puede producir, de hecho lo hacen, están creo que arriba de 100 familias, se las abastecen en Santa Fe con productos orgánicos, sin ningún tipo de veneno. Se va expandiendo esto, la idea es llevar este modelo a lo largo de la provincia. En Timbúes, en cerquita de fin de septiembre, se va a estar presentando también algo muy similar. Vamos a la pausa y después venimos, seguimos charlando sobre los pueblos fumigados aquí en Dossier Popular. Pedir un taxi nunca fue tan fácil. Con Movitaxi, movete rápido y con seguridad. Regístrate, confirma tu ubicación, solicita el viaje y listo. Tu taxi está en camino. Descargate la aplicación en App Store o Google Play. Cuidarnos más es querernos más. Municipalidad de Rosario. Bien, y retomando lo que decía Luis Cuello, Germán, el tema de los trabajadores. En aceiteros también habían estado haciendo una movida interesante por lo difícil que es trabajar en contacto permanente con esto. ¿A qué apuntabas, Luis, más o menos por ahí? Sí, no, aceiteros y un dato, por ejemplo, muy concreto de los hilos en los cuales nosotros nos estamos moviendo. Previo a la privatización de la Junta Nacional de Grano, estos hilos pertenecían a la Junta Nacional de Grano. En la década del 90, cuando está todo el proceso de privatización, eso se privatiza. Había 1.800 trabajadores en los hilos. Porque además, no solamente estaba la carga de buques, obviamente que tampoco en esa época el desarrollo de agrotóxicos era tanto, pero además hacían otras actividades productivas, tenían carpintería. Hoy trabajan 274 personas. Y se sigue depurando. Y se sigue depurando y además, obviamente, cada vez trabajo más precarizado, eventual. O sea que esta cuestión de que no podemos hacer esto porque no da trabajo es una mentira completa. Y además tendríamos que agregar que todo este proceso de producción agroindustrial lo que ha hecho es expulsar decenas de miles de personas de los campos porque no existe
trabajo y en los pueblos. La famosa agricultura sin agricultores, ¿no? Claro, hoy 100 hectáreas te la mantienen dos personas, una persona y media. Y se da otro proceso que también es importante, por ejemplo, y que está vinculado al tema de agroecología. Digamos, todas las experiencias indudablemente demuestran que se puede producir sin veneno. Ahora eso nos plantea algunas interrogantes o algunos problemas políticos, ¿no? Que es... hay un informe que indica que el 60% de la producción de soja está en manos del 6% de los productores. Es decir, junto con esto hay un proceso de concentración en la producción muy grande, donde inclusive escuchaba el otro día un dirigente de la Federación Agraria planteando este proceso, ¿no? El dueño del campo, en vez de producir él, ¿qué hace? Arrenda el campo, con eso logra un buen beneficio, una buena renta, pero quien produce son los grandes empresas que manejan además todo el sistema, porque van desde la venta de la semilla, la maquinaria, la cosecha y la comercialización y el flete. Entonces, eso es todo un entramado que plantea el problema de la tierra. Es decir, el problema de la agroecología y el problema de la agroindustria como dos sistemas totalmente antagónicos plantea el problema de la tenencia de la tierra. En pocas manos. En pocas manos. Claro. Y un proceso agroecológico, al contrario, significaría justamente casi una recolonización del campo sobre otras bases que tenga que ver con la participación o la colectivización en cierto aspecto de grandes áreas rurales. Seguro. Daniel, ¿qué posibilidades ven en que avance? Porque efectivamente el problema nudo o el problema central tiene que ver con el sistema productivo y con un sistema productivo que se viene profundizando más allá de los colores, más allá de los gobiernos. Digo, imperante no solo en Argentina incluso, sino en toda Latinoamérica. Digo, en ese marco se va peleando por algunas conquistas parciales. ¿Cómo ven esa pelea desde Paren de Fumigarnos? Y lo que pasa es que la primera pelea ha sido una pelea de visibilizar este tema cultural, que yo creo que se ha avanzado bastante en ese tema, pero pensemos que los problemas son de salud, de inundaciones y de migración interna, porque con una persona cubren 700 hectáreas promedio. El 80% de tierras productivas son transgénicas, por lo tanto, por ejemplo, Paraguay con 7 millones de habitantes, el año pasado hicieron un estudio, una ONG, y 700.000 campesinos habían sido expulsados de los territorios que están en la ciudad, ¿no? En Argentina, ¿cuántos serán? Varios millones. Rosario, hay 250.000 personas viviendo de forma irregular. Sí, que ocupan las grandes metrópolis, digamos, Claro. los asentamientos, no es que desaparecen o se van, ¿no? Exactamente. Migran para donde pueden. Una postal, digo, impresionante con respecto a lo que vos decís, Daniel, es recorrer los campos de la zona y ver las taperas, ¿no? Claro, ver sí, los mares verdes abandonados. con todas las taperas abandonadas. Creo que no hay un solo campo o una sola ruta que uno no recorra que no la encuentre. Los Claro, propios y cascos de según- estancia sí. están abandonados. Sí. Un tema, según el INTA de Marco Juárez, la tierra normalmente absorbe 30 milímetros por hora de agua de lluvia. Sometida a los agrotóxicos, mejor dicho, 300 la tierra normal y 30 milímetros la tierra, digamos, la soja transgénica. Así que la mejor obra hidráulica sería un cambio de modelo en realidad, ¿no? Claro, y la napa freática que sube está Está prácticamente a flor, Sí. a flor de piso, ha subido un montón. También lo ha hecho el propio INTA, porque el INTA tiene también su interna, ¿no? Hay gente que tiene una biblioteca, otra que tiene otra, pero... Y con respecto a eso, ¿cómo ven, digo, en el marco de el ataque que viene teniendo el gobierno nacional, por ejemplo, con la ciencia, con la investigación? Digo, en esta pelea que ustedes dan, digo pensando en personas como el doctor Berseñasi en Rosario, como el doctor Carrasco a nivel nacional, ¿van encontrando dentro de esta ciencia que en general está al servicio del modelo agroexportador algunas grietas o algunos vestigios de otra forma de pensarlo? Sí, indudablemente sí. Hay un sector, digamos, profesional que empieza a plantear, bueno, el ejemplo no solamente es Berseñasi, sino todo su equipo, convengamos también, atacado y cercenado permanentemente por las autoridades de la Facultad de Medicina y de la Universidad Nacional de Rosario, ¿no? Es decir, son sectores, es la gente de la EMISA en La Plata, es la gente que hizo la investigación sobre el glifosato en el Paraná y que han intervenido en distintos sectores, esto que yo les comentaba, el doctor Medardo Ávila en la Universidad de Córdoba, y así podemos decir, todavía en un proceso que no está ocupando el centro de escena, como yo coincido con Daniel, digamos, esta cuestión de las leyes es importante desde el punto de vista de poder visibilizar, aunque
qué sé yo, uno puede pensar que por cuarta vez no se va a tratar por estas cuestiones que decíamos antes, por una decisión pesado, política sí. en relación a eso. Pero yo creo que lo importante, el del punto que estamos, es un punto donde este tema está más visualizado que hace años atrás, pero todavía queda un largo trayecto de recorrer. Sobre todo creo que el problema central es si esto empieza a ser tomado por las organizaciones sociales, sindicales, o sea, como parte de su programa y como parte activa de su programa, no escindiendo este problema que combina enfermedad. No solo para organizaciones especialistas sería. Exactamente, creo que eso es fundamental. Daniel, para cerrar, una reflexión final, un pensamiento que puede invitar a la conciencia colectiva. Bueno, ¿no? esto fundamentalmente es la comunidad organizada la que lo va a solucionar. Hay algunos sectores políticos que nos están dando una buena mano, que están participando en esto. Estas leyes no entraron solo a la Cámara, entraron de la mano fundamentalmente de Carlos Delfrade, de Mercedes Meyer, Silvia Simoncini, y hay varios diputados. Y hay asambleas que están haciendo para debatir esto en toda la región. Las más cercanas y más próximas son el 22 de septiembre en Timbúes, Campo Febre, kilómetro 338 a las 15 horas. Y el 29 de septiembre en Villa Constitución, en Ansafé, 16 horas. Son las más cercanas acá a Rosario. O sea, acá a Rosario hubo una en realidad, ¿no? Sí. Así que, digamos, participar, informarse. Y en Campo Febre vamos a hacer hincapié en lo que hablamos de lo que es de Viola Rey, ¿no? La posibilidad de poder cultivar con las Sí, están las dos cosas, discutir esto y el tema de la protección ancestral, digamos, que va a estar Jeremías. Bueno, se nos Listo. terminó Sí, da para el programa de muy hoy, largo, un pero tema bueno. que da para varios programas, pero le queremos agradecer que se hayan llegado hasta acá a venir a charlarlo, porque una idea central de este programa de Dossier Popular también es poder visibilizar estas problemáticas que a veces les cuesta encontrar un espacio en los grandes medios de comunicación. Muchas gracias a los dos. No, gracias a Nos ustedes. reencontramos la semana que viene. Recordamos, aparte de hoy, miércoles 14 horas, jueves 11 y 16:30 y el sábado 19:30. Así es, y también nos pueden encontrar en las redes sociales, en nuestra cuenta de YouTube y en nuestra cuenta de Facebook, Dossier Popular. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos.